Muy buenas a nuestro querido público fiel, un chin de podcast con Ismael. Una vez más tenemos aquí. Nada más te dieron la presentación y ya lo sacaste. Que así es, me tiene cosas. Un día más con usted, nuestro maestro Ezequiel Mota. ¿Qué tal todo? Estamos un poco felices porque duramos un momento tratando de arreglar el audio, algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí. Una semana sin video, yo sé que no es dañado, me he pasado en el video. Yo estaba esperando. Yo estoy hablando de Barle. Ya yo estaba esperando. ¿Pero tú no lo viste cuando te cortó? Está cagueando mucho. ¿Sigo? ¿El video sigue? Yo pensaba que yo vi que tú me quitaste ahí. Pero estamos aquí. Una noche más. Déjame que mi jefe, porque es mi jefe, lo presente. Bueno, otra vez el lío de pasar micrófono. Estamos aceptando gente, donaciones, por si acaso, se me dañó un cable. Lato no, tablet. Bueno, nuestro invitado ya está hablando, pero Yo soy talento. el día de hoy, señores, vamos a hablar de un tema interesante también. Yo espero que sea interesante. Y tiene que ver con el tema de la interpretación de la Biblia, un poquito. Que vemos que la gente se acostumbra a sacar la Biblia en contexto, ¿verdad? Y a decir frases y a hablar de la Biblia, pero nunca tiende a tener la costumbre de analizar el contexto histórico, de entender lo que pasaba en los tiempos de las tierras bíblicas, como hay un famoso libro por ahí que se lo recomiendo que lo lean. Entonces, el día de hoy tenemos a nuestro maestro de escuela bíblica, Ezequiel Mota, que va a hablar con nosotros sobre un poquito de eso, de la cosa más interesante que pasaban en los tiempos de las tierras bíblicas. Bienvenido, Ezequiel, otra vez. Esta vez te la doy yo la bienvenida. Ahora vale más. Ahora vale Muchas más la gracias. bienvenida porque te la estoy dando yo. ¿Cómo fue, hermano? La bienvenida ahora vale más porque te la estoy dando yo. Ya. Gracias nuevamente por la invitación. Reitero, soy talento de este episodio, de este programa. Ven. Amén. ¿Por qué la Biblia no le interesa como para estudiarla? ¿Por qué no te pudiera interesar? Porque la Biblia a la gente no le interesa para estudiarla. Bueno, no sabría decirle, porque supongo que no entienden qué buscar ahí. Porque el cristiano la busca porque entiende que es lo que Dios le dice. Entiende que es Ya lo que... se sabe lo que dice, ¿verdad? En su gran mayoría sabe lo que dice la Biblia. Y tú, cuando tú ves una película, tú la quieres volver a ver. No, a menos que sea muy buena, tú la ves dos o A tres menos que veces. sea tu favorita, ¿verdad? Que uno puede repetirla un sinnúmero de veces. Lo que pasa, entiendo yo que lo que ha sucedido es que la gente se cansa de la monotonía y lee un versículo. Y no solamente a la Biblia, cualquier escritura, hay que saber quién lo escribe, cómo lo escribe, en la época que lo escribe. Y la Biblia ha pasado, como es trascendental, que ha llegado a nuestro tiempo y tiene la misma validez, que la gente de nuestro tiempo la validan con la cultura de tu tiempo. Exacto. Sí, la gente de los tiempos bíblicos Eran la validan totalmente con la cultura de este diferentes tiempo. a lo que somos ahora. Y a mí me ha interesado estudiar las escrituras, viéndole ese contexto histórico y de la época. Por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? Sí, vamos a entrar en detalle. ¿Qué es Porque el vamos Evangelio? a poner ejemplos prácticos. Sí, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, según lo que se dice, son las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa hablar. Una noticia, una buena noticia. Pero ¿de dónde viene eso? Evangelio, ¿de dónde viene? ¿Cómo se? Así, los idiomas, cada palabra tiene un contexto histórico. Evangelio no era más que la noticia que se anunciaba, que el emperador anunciaba. Tú ves cuando están reparando una calle, ¿verdad? Ajá. O ponen un cartel. En ese entonces lo que utilizaban, Que Junior una Santos persona, trabajaba. evangelio, evangelio. Eso era buena noticia del emperador. Y después decían cuál era la noticia. Entonces,
Ok. Pero es el evangelio de Jesucristo. Ah, eso Entonces, es la como- buena noticia, Eso es como en los periódicos, cuando dicen de que extra. Ok. lo mismo, pero lo importante entonces es conocer, como te dije, su contexto histórico. ¿Qué importancia tiene? Fíjate cuando ya eso nos da, cuando vamos a leer la Biblia, cuando leemos la palabra evangelio, sigue con la otra oración que continúa el escritor, ya uno puede entender un poquito mejor. Realmente. ¿Entiendes? Y así como esa palabra, hay muchas cositas, principalmente históricas, o sea, de hechos, de cosas que pasaron, que la gente le tiene más coherencia cuando tú entiendes el contexto. Es así, es así. Si te quieres decir algo, coge el No, micrófono. él quiere hacer un boicot. Él dijo, me voy a plantar ahí porque... Mi gente, se dañó mi micrófono, pero aceptamos donaciones. No, tú sabes, es bueno que hablemos sobre esto, porque a veces yo que estoy leyendo la Biblia, veo alguna historia que tú dices, wow, pero, por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, dices, wow, pero Dios no cogía esa antes. Cuando le decían una palabra, cualquier profeta, cualquier persona te decía, wow, sí, tú te quedabas como impactado con la contundencia que se lo decía. Los hábitos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son muy diferentes. Me he concentrado por el momento en el Nuevo Testamento y algunas cuantas cosas del Antiguo Testamento. El Evangelio nació en la cuna judía de Israel, en su cultura. Pero obviamente, ¿cuál era la cultura que dominaba? También estaba Roma. Sí, el pero pueblo ¿qué ellos judío, expandieron? Ellos expandieron la griega. Se hablaba en griego. Judíos, Entonces, griegos y romanos era el coro que andaba ahí. Los discípulos tenían la gran misión de obviamente presentarle a otra cultura el evangelio a otra cultura. Y agarraban cualquier escenario que le pueda pie para predicar el evangelio. Un ejemplo de eso. ¿Me explico? Cuando Pablo estaba, yo creo, en Éfeso, si no estoy equivocado, ahí en ese entonces se adoraban a muchos dioses. Y tenía un cartelito En que Atenas decía, fue eso. al Dios no En conocido. Atenas fue eso. Bueno, no importa, te estoy hablando con base a la memoria. Pero gracias por la aportación. Justamente que tenemos hoy un debate de hechos y estamos leyendo eso. Ok, perfecto. Por eso, porque estudiaste. Sí, por eso que me acuerdo, porque Ah, tú ok. dijiste. Pero sí, en Atenas habla, cuando él estaba, predicando en Atenas, que Ah. Pablo es un tigre, Pablo usa una metodología que me gusta mucho, por ejemplo, para yo enseñar. Cuando yo enseño No, Pablo piano, como escritor, yo veo, o sea, como orador, cuando yo enseño piano, yo veo, por ejemplo, lo que mi estudiante hace y yo intento relacionar la cosa de la música con lo que él hace. Pablo hacía eso mucho. Él estaba en Atenas y decía, miren, yo estoy predicando, pero yo vi por ahí que ustedes también le predican a un tipo que se llama Dios no conocido. A ese Dios que A ustedes él- no conocían, a ese que yo no eso conocía. es lo que hacían. Y con se el va por evangelio. ahí. Chacho, y por ahí agarraban presentar el evangelio en una cultura totalmente diferente, que por eso es que el evangelio fue revolucionario. Por eso es que el evangelio trastornaba el mundo por la forma de vida que ellos tenían, cómo lo presentaban. ¿Me entiendes? Entonces agarraban eso. El mismo Juan, en el primer capítulo, habla de una filosofía profunda. Vamos con ejemplos que la Biblia narra, pero que si uno entendiera el contexto, se comprendiera mejor lo que pasó. Ya empezamos, ¿verdad? Con Vale. el evangelio. Yo conozco uno, yo creo que ustedes se lo saben. Dígame a ver. Cuando Pablo, creo que es, vuelve de la cárcel. No, también, bueno, hay dos escenas. Primero Jesús, cuando dice aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me escuchare, Ujú. y yo entraré a él, cenaré con él, ¿verdad? Y después vemos una escena con Pablo cuando él regresa de la cárcel, que él toca y la criada, creo que, o una de las discípulas, reconoce su voz, lo ve y no le abre, sino que se va. Explica un poco de eso, yo sé que se la Bueno, sabe. lo que es la parte de Jesús, yo estoy a la Ajá. puerta y llamo, más adelante te lo trato. Explíqueme. Ah, ¿cómo más adelante? Claro, mi amor, por la mentalidad.
antes de Porque, dijimos que vamos a si no me empezar a equivoco, leer. había una cultura entre los judíos, la de Ujú. reconocer por la voz. Sí. Gracias por la aportación, no sabía eso. Está en el mismo libro del tiempo de las tierras bíblicas. Ah, yo no me acordaba. Usted fue que me dijo que lo leyera. Sí, pero yo no me acordaba, mi amor. Pero yo estoy leyendo otras cosas que no es solamente que ahí. Bueno, pero para terminar ese punto, en esos tiempos, ¿verdad? El reconocer por la voz, cuando alguien te tocaba, era muy, muy importante. O sea, por eso Jesús decía, aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y la conoce, sí que ya me conoce. El que oía su voz y sabía quién era y le dejaba entrar, era porque lo conocía. Si Jesús está haciendo ahí una pequeñita referencia Ujú. a cómo eran las cosas en esos tiempos donde tú no dejaba entrar, obvio, a cualquiera, sino que tú reconocías la voz de tu maestro. Así. Y esto mismo pasó con Pablo cuando él regresó de la cárcel, que estaba con el carcelero, bla, bla, bla. Fue carcelero. Que él tocó, él voceó, no sé, llamó, y la discípula reconoció su voz. Amén. Su voz, no lo vio. Y luego vemos que ya se fue a avisar sin abrirle la puerta, pero Al tema que me quiero dirigir hoy en Mateo capítulo 1, Mateo 1. para que podamos entender, porque vamos a estudiar la Biblia capítulo por capítulo o libro por libro, a ver, a sacar el extracto. Y lo primero que empieza la Biblia en Mateo capítulo 1 es con la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué era importante la genealogía de Jesucristo? Ismael. Porque había una profecía de que él iba a ser hijo descendiente de ¿Descendiente de? David. Ok. ¿Qué otra importancia tiene? No sé. Sí dígame hay. usted. Sí la hay. No sé. ¿Va a decir algo? Realmente no sé. Supongo que... No sé, ¿verdad? No, Bien. sí, espérate. Es mejor decir no sabe, quedar por ignorante por 5 segundos, decir que no sé, a uno querer a teorizar y queda como estúpido entonces el resto de su vida. El resto de la vida, wow. Qué drástico. Claro, porque de ahí viene fulano a hablar sandeces. Bien, lo que dice Ismael es cierto. Mateo Wow. quería presentar o demostrarle a los judíos que Jesucristo era el Señor. Y lo hizo en la parte biológica, demostrando la genealogía de Jesucristo en la manera como hombre y más luego, a medida que iba avanzando, cumpliéndolo, recordando lo que dice las Escrituras. Mateo, Lucas y Marco se le dicen que son los libros sinópticos, si no estoy equivocado, ¿verdad? Ujú. Que vienen en cierto parecido. Sí. Y más o menos, ¿por qué usted cree que fue eso? Mateo, Marcos y Lucas. y Lucas. ¿Por qué tú crees que esos 3 libros? Y Juan. No, Juan trata temas un poquito diferentes. Que yo creo que él está en los sinópticos. Sí, hay muchas cosas que coinciden en esos 3 primeramente. Ujú, El de, sí, el sí. de- el de Juan se dice que fue, su gran mayoría fue de la última semana de Jesucristo. La mayoría de los escritos. Bien, el hecho es que Marcos fue el primer libro y fue escrito Marco fue el primer libro, Okay. el primer evangelio que se escribió. Y se dice que entre que Mateo y Lucas quisieron abundar más acerca de esa historia que presentó Marco, que es un poquito breve. Entonces ellos empezaron a abundar. Mateo presenta a Jesucristo demostrándole al judío de la época, o demostrando en esa época que Jesucristo era hijo de David, por la importancia que tenía, que la profecía había acerca del Mesías que venía descendencia de David. Y en todo el ministerio de Jesucristo, fíjate que siempre le llamaban Jesús, hijo de David. Otro dato interesante en la genealogía es que Mateo sabía qué tan importante era para los judíos el pedigrí. El pedigrí.
¿De dónde tú vienes? Sí, ¿de dónde tú vienes? Para ellos era suma importante y gran parte de esos registros lo conservaban los fariseos. Herodes el Grande mandó o quemó gran parte o quemó esos registros porque él no era israelita, era de los hijos de Saúl. Okay. Y por eso no gustaba de mucho acerca de los judíos, no gustaban de Herodes, porque obviamente no era de su tribu. Esa es la importancia. Pero también Mateo quiere demostrar con las escrituras que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate que él dice, y Jesús hizo tal cosa para que se cumplieran las escrituras. Pero, ¿qué otra cosa aparece en el primer capítulo de Mateo? Aparece el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Y el ministerio de Jesús se basó a la cultura de una boda, que fue que me llamó mucho la atención. El ministerio de Jesús se basó en la cultura de una boda. Cómo se celebraba una boda. Explíqueme eso. Pero vamos a ir avanzando. Pero vamos a ver ejemplos más puntuales. Claro, allá vamos. De cómo la cultura de los judíos afectaba la escritura de la Biblia. ¿Cómo así que afectaba? O sea, de cómo la forma en que se escribió y las cosas que se escribieron eran ejemplos prácticos para los tiempos de la tierra bíblica, lo que estamos viendo ahora. Exacto. O sea, vamos a ver ejemplos más puntuales. Que siento que estamos en ejemplos puntuales. Todo el que lee eso, todo el que lee el primer capítulo, la genealogía, es aburrida. Es importante porque le está demostrando a la gente que Jesús... A los judíos de ese entonces. Pero para nosotros también una confirmación, ¿verdad? Que a los que no conocemos eso, de dónde procedía Jesús. Y fíjate que también, algo que me llamó también la atención son las mujeres que son introducidas, que no son tomadas en cuenta en otras genealogías. Sin embargo, en la genealogía de Jesucristo es tomada en cuenta la mujer. ¿A quiénes? Está Marta, Ruth, está la prostituta. Dice Judá engendró a Tamar a Fares y Sara. Fares engendró a Esrom. Incluyendo estas mujeres en la genealogía de Jesucristo, el primero que es inclusivo, ¿quién fue? Fue de inclusión, vamos. Fue Dios, fue Jesús. Porque ¿en qué otra genealogía tú has leído en el Antiguo Testamento que a la mujer la tomaban en cuenta? Sin embargo, resaltan estas mujeres, rompiendo la barrera, como dice hoy, de género. Es un tema que podemos ver aparte, si en verdad la mujer era discriminada en la Biblia. En la Biblia no, en esa época. Y el Evangelio vino como a resaltar la labor de la mujer. Me explico, te voy a hacer más puntual. En esa época, un hombre podía tener su esposa, su concubina y llegar a mujeres de la calle, ¿verdad? La esposa era la posición de honor. La concubina era para las otras cosas cotidianas, igual que la mujer de la calle. Pero sin embargo, en el Evangelio, Pablo le dice, marido de una sola mujer. Y manda al hombre a amar y respetar a la mujer. Como Jesús amó a la iglesia. Como Jesús amó a la iglesia. O sea, mirando la sociedad de entonces, cómo trataban a la mujer y cómo en el Evangelio, cómo es tratada la mujer. Eso podemos verlo a simple vista en
en el primer capítulo de Mateo, la genealogía. Pero está el siguiente cuadro, que es el nacimiento de Jesús. ¿Qué te llama ahí de esa escena? ¿Qué te puede llamar la atención? Pasaron muchas cosas interesantes con los Reyes Magos, Jesús. No, la estamos en el primer estrella. capítulo. Ahí fueron que lo fueron a censar y Jesús y María estaba encinta. Ujú. Y estaba en deposorio, era. Lo de que le llamarán por nombre Emmanuel. Vamos a ver. Sí, dime. Bueno, a mí me llama la atención que José, que a su esposo, estaba viviendo con María y de repente dije que ¿Cómo que si eran casados él no le había puesto la mano? exacto, eso Y te iba a tal. decir, como que yo estoy dije, casado con una mujer y que la mujer es señorita, ella es virgen. Y de repente dije que me sale embarazada y tú me dices a mí que el hijo de Dios. Entonces tú te quedas así como, ¿Y cómo si eran casados él no le había puesto la mano? entonces, ¿qué? Ahora tú me vas a decir que ella no... ¿Cómo así? No, te pregunto yo a ti. A ver que tú vienes y me explicas. Espérate, que en el versículo 18 dice Ajá. que, o sea, antes de que ellos se juntaran, fue que pasó. O sea, ella estaba desposada, pero antes de que ¿Y qué consumieran- significa esa palabra, desposada? que fue apartada para José. Sí, Ok. Le pidieron la mano, por decirlo así, sí. más de ahora. Y no, estaban casados. Bueno, desposada que Dice- son casados. dice- No vivían juntos. No vivían Pero es juntos. que el casado de ese entonces al de nosotros es muy diferente. Tú te casas y de una vez no. Va a habitar entre casas. Pero así entonces muchísimo peor. Verlo de esa manera. No, muchacho. Claro que sí, porque vamos a poner un ejemplo clave. Guy, tú estás con tu novia. De repente dije que vámonos a su tiempo. Dije que la novia de Guy dije que sale embarazada. Sí, eso fue lo que llamó la atención a José. Y dije, espérate, esta muchacha, Guy se va a yo no quedar le he con- puesto la mano y No sé. dime. Nunca. Y yo esperando para ponerle la mano, entonces dije que ahora ella me venga a medir. un año y embarazada, me la vendieron dañada. Sí. Explícate. Me explico. Es interesante el ritual para una boda o para el matrimonio. Y no vamos a enfocar nada más en la primera parte. Si da tiempo, tocamos algo sobre la segunda parte, que es la consumación del matrimonio. Sí, dime. No, pero que yo quería ver como más ejemplos puntuales. Vamos irnos para allá, a uno mi solo. amor. Aguántate que estoy bolero y yo soy gambao. Este programa de radio, recuerde, el tiempo es limitado. Bien. En ese entonces, el hombre o el padre de familia era quien seleccionaba a la familia o a la esposa. El papá de Tolmi Ujú. veía que la La hija hija de Camello. de Camello era de buena raza, de buen pedigrí, Que Camello tenía su dinerito. era de buena familia, que eso los viejos de nosotros, en pocas palabras, lo veían. Dice, esa familia, ¿de dónde tú eres? Del fulano, del monte. Esa Pero de la familia son media Villanueva, loca. Esos son negros son buenos. serios. Son serios eso. ¿Tú me entiendes? Gente estudiosa, trabajadora. Ah, sí. El hombre, el padre seleccionaba a la mujer. Seleccionaba a quien iba a ser la esposa. Pero eso no se queda así, eso no era como antes. Mira, yo creo que su hija sea para mi hijo. Y el ¿Y papá qué para su- mí? No. Y- Espera, más para allá vamos. Ah, Se le preguntaba, estoy parafraseando, ¿verdad? Aplatanando todo. Seleccionaban a la esposa. Fíjate que Abraham mandó a Eliezer a una tierra a buscar hija, a su esposa, a su hijo, Isaac. Seleccionaban. Pero eso no quiere decir que el papá era que tenía voz y voto. Si la novia aceptaba, decía que sí.
Eso no se ve, eso no... Eso no se No lo ve dicen, pero es verdad. en la Biblia o en esa cultura que nosotros conocemos, dice que otra cosa. Era un acuerdo entre dos hombres. Ahí se incluía, en esa cultura se incluía a la novia. Si ella estaba o no de acuerdo. Si él estaba de acuerdo, si ella estaba de acuerdo, entonces iban a una siguiente etapa. Yo creo que Kindish, un nombre raro ahí que yo no sé, Era apartarse para ella. que es apartarse. Como pasó con Raquel, ¿verdad? Ajá. Con Lea y Raquel, bueno. Algo que me fijé también que para hablar hebreo es fácil. Todo tiene que terminar con una H. Por ejemplo. Kindish, Nichish. Unos nombres raros que aparecieron ahí. Ya Yo no sé, yo tienen voy que a terminar preguntar. con H o RA o Yo no voy a consonante fuerte. Ya tú sabes hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Van por un acuerdo. La novia entonces invita al novio a su casa, a la casa de los padres. Entonces el novio iba con 3 cosas. Con una botella de vino, o una botella no, con un odres de vino, o una vasija de vino, con un documento, Un jarro de vino. Ah, para que se entienda. un documento, Un documento. un documento, ¿De qué? un acuerdo, Ok. un firma, un acuerdo. Iba con su firma. Iba con dinero. O sea, que todo el mundo sabía a qué tipo iba. O sea, que si te veían en la calle en ese Si tiempo, veían con a una Gary vasija, en la casa de un Calderón, folder aquí abajo, un folder en khaki, una vasija Ya está bien. y un chin de cuarto en un los bolsillos, 100%, un vino tinto de la fuerza en la mano y un una chin de dinero. carterita de lo que usan los cobradores. Ya Lo que decía, usan los cobradores, va a que aquí pedir le la dice otra mano. cosa, ya sabemos, ese va a pedir mano. Está pedido, ok. Bien, cuando dice yo estoy a la puerta y llamo, el novio llamaba. Y también, si la novia abría la puerta, quiere decir que todavía estaba interesada. O sea que sí, se hacía así, Si entra, el tipo tocaba y no sabía nadie, si ¿no? fue El tipo Calderón, de- si fue Calderón que abrió la puerta. abre. Bueno, sí. Pero si yo Sí. tocaba y tocaba. Y yo, güey, no me están escuchando. Estoy aquí. Vámonos, que me dijeron que yo se iba al médico, a mí se me olvidó. ¿Verdad que hoy es lunes? Ya, Sí. ellos no están ahí los lunes. Ella. Ellos no están ahí los lunes. Porque ella medio lo quita. Entonces, ¿qué pasa? Si era ella que abría la puerta, todavía estaba interesada. Y ahí se acuña entonces el versículo donde dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abre, pues yo voy a cenar con él y él cenará conmigo. O sea que lo que yo dije ahorita fue, que fue un disparate. No, pues, óyeme, la palabra, las escrituras, es Yo tengo una trascendental. pregunta. Dime. Bueno, no sé si lo voy a sacar de su orden, porque usted vino Dale con para un allá. orden como... Sí, yo Él no vino puedo, fijo en un no. orden y no quiere que nadie lo saque de ahí. No, pues tú sabes que a veces uno se embotella Él se le una cosa embotelló, y fue pa, sí. pa, pa. Y él no quiere salir de ese orden. Porque yo hice la misma pregunta ahorita, pero él la vino a responder ahora. Fue. Él, No, él porque se la la- sabía en ese orden era. Es que ella rompe con eso. Él se la sabía en ese orden era. Ya. No, y tú sabes que había que darle contexto a eso también. ¿Cómo a ese eran, versículo. ¿Cómo eran las casas en ese tiempo? ¿Cómo eran los... donde uno vivía? No, yo nunca he estado en una de ellas. No sabía. Yo no sabe tampoco. Por ejemplo, No, mira. porque me interesan dos cosas Ajá, con las ok. casas. Me interesa entender lo de Sara. Perdón, Sara no. Sí, Sara, creo que. Había dos tipos de Abraham. habían varios tipos de vivienda. Uno por carpa. Me en interesa secciones la carpa con Abraham y el ángel y cómo su esposa escuchó. Y me interesa también la parte de cómo llevaron el paralítico a Jesús. Pero ¿qué tiene que ver eso con el matrimonio? ¿Y quién está hablando sobre el matrimonio? Yo estoy hablando sobre el matrimonio. Te dije de un principio que el ministerio de Jesús fue con base a cómo se pide la mano a un matrimonio. No tiene que ver con el matrimonio, pero sí con el tema. De cómo eran las cosas en esos Bien, tiempos. en los tiempos de No me quiero Abraham confundir a mí, que yo estoy loco. habían varios tipos de viviendas. Ajá. En las que Abraham utilizaba eran carpas. Ok, era con tienda. Abraham eran carpas como la que uno usa ahora para acampar, ¿verdad? Parecido, exactamente, pero Ok. todo está dividido.
la habitación en un lado, la casa en otro. Todas sesiones diferentes. Fíjate cuando fue el ángel de Jehová fue a hablar con Abraham. Sara, cuando se echó a reír, no estaba ahí, sino estaba del otro lado. Ella estaba en la carpa que estaba al lado. El Pero en vez de blog, era una sabanita. Y tú sabes, mujer, Ella ¿sabes? Eso es verdad, o sea, que ella escuchó, no era porque estaba brechando. Bueno, quizás, no sabemos. Pero ella estaba en su habitación, Pero que justamente está al lado. Óyeme, tú y yo hablando a un tono de voz moderado, decente. Y si ella está haciendo oficio por allá, obviamente va a escucharme poco. Pero ¿cómo va a ser que ella se echó a reír? Bueno, Ella estaba ahí. Pero ella estaba en su sitio, ella no estaba dividida en su espacio. Me imagino a Sara fregando. Ya Y Oye, la mujer nunca ha dejado de ser mujer. con lo de más para adelante, Jesús, si no me equivoco, en esos tiempos, ¿verdad? Las casas tenían un espacio arriba, como una cubierta, se puede decir. Sí, dale. Y fue por esa vía que los amigos del paralítico llevaron al paralítico y lo depositaron de Jesús. Que si tú lo miras como una casa de ahora, tú vas a decir, pero ¿por dónde fue que lo bajó? O sea, ¿por dónde fue que lo entró? Exactamente. Y uno imaginando, o sea, es lo que estamos hablando ahorita. Jesús hablando y cayéndole, porque uno se imagina una casa, uno se imagina pana. Y hablando y cayéndole pana. Jesús no se va a dar cuenta de eso. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces, y también había en algunos lugares, claro, el que tenía ovejas, algunos a veces tenían un redil abajo y arriba la casa. O sea, básicamente en alguna de ellas era eso. Yo también tengo uno. Yo quería preguntar, por ejemplo, ¿qué pasó cuando un joven se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero primero déjame enterrar a mi papá, que se murió? Entonces Jesús le habló fuertemente y le dijo, deja que los muertos Entierren a su muerto. entierren a su muerto. Así como que nada, pero mi papá fue el que se acaba de morir, déjame enterrarlo. Todo el mundo se ha quedado con esa imagen agresiva que estamos hablando ahorita. Muy agresivo. Yo creo que Imael quiere poner como su propio tema, porque él está de hace rato con lo de que Jesús era, que Dios era duro antes. Pero tiene que ver con el tema. Pero No tiene que ver con el tema. tú quieres que tenga que ver con el tema, pero no tiene que ver con el tema. Y yo no soy Wikipedia, que lo sé todo. Él de hace rato está diciendo que no, porque Dios antes era duro, ¿verdad? Y yo sí, ok. Después sí, entonces, en los tiempos bíblicos. Sí, pero una pregunta. Jesús le dijo que entierren a sus muertos. No, Jesús era fuerte. Se ha quedado, por eso que me interesa que vayamos desarrollando Mateo o los evangelios. Primero, para que veamos el contexto histórico. Segundo, veamos el carácter de Jesús y por qué Jesús responde muchas de esas preguntas. Porque algunos lo manda, vete si te quiere ir. A otro le dice, se la puso difícil al joven rico. Le dijo, está bien, ven, pero tiene que dejar todo lo que te... Se la puso, aparentemente difícil se la puso. ¿Me entiendes? Por eso es que me interesa. Y Jesús le dijo ahí, por eso es que es más difícil que pase un camello. Un camello por la ¿Cómo entró? por la abertura de una Vamos aguja, a decirte algo. a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Cómo entró el rico? ¿Cómo? Entró el rico. El rico le dijo, Jesús, mira que lo que yo hago todo ¡Maestro bueno. bueno! Ah, maestro bueno, ¡Mi ¿verdad? patrón de lo mío! Jesús le mi dijo, papá. vamos a hacerlo. Usted es el joven, yo soy eso. ¡Mi patrón! ¡Mi papá! Dígame, ¿qué tengo que hacer? Bueno, solo hay uno y es Dios. Y empezando por ahí. Empezando por ahí, espérate, la intención de él Cuidado. no Jesús- era que era Jesucristo su interés. Dice este hombre hablando de una vida eterna. Espérate, me interesa eso. Como todo qué. Egoísta. No, el rico no. Como toda persona egoísta. ¿A qué tú crees que fue que el Señor le tiró? A su A ego. sus intereses, a lo a su que, ego. a lo que él quería. Dice yo, el hijo del hombre no tiene que recostarse. Vete, da. ¿Tú quieres seguirme? Está bien. Pero deja todo lo que tú tienes y sígueme. Y ahí hubo, Espérate. y ahí hubo algo que me llamó mucho la atención. Y es que entonces Pedro dice, maestro, pero hoy nosotros lo dejamos dejado. Tú dime, ¿qué hemos sacado? Dice, amigo, ustedes van a recibir más Va de ahí. Jesús dice que mierda. Se la complica al lado de yo. Dije, no, ustedes van a recibir más de ahí. Tranquilo. Ustedes van a tener más de ahí, tranquilo. Ustedes van Exacto. conmigo, tranquilo. Pues, pero venga acá.
no pagaban impuestos. Fíjate que lo mandó a pecar y ve, paga tu impuesto, el tuyo y el mío, de ahí. Que estoy Ve, pero es interesante. La Biblia, mirado desde ese punto de vista, o los evangelios, ese desarrollo es bien interesante. Sí. Y no quedamos, vuelvo a mi casé, a donde me quedé. Sí, a la Pero botella. tu pregunta te la vamos a responder más adelante, no te la hacer ahora. Cuando él Cuando se acuerde, sí. Sí, porque algo sistemático. Dale, Y dale. si somos maestros, tenemos que ser ordenados. Dale, Ay, maestro. ya todo el mundo sabe a qué iba. Estoy a la puerta y llamo. ¿Qué pasa? Ahí se ponían entonces a un acuerdo. Llegaban a un acuerdo. ¿Cuánto? Por la novia. La No, dote. no así, yo diría más como que yo me estoy llevando a tu hija, es un bien, una persona que te ayuda mucho, te da beneficios en tu casa. Eso, Ese- perdón. ese perdón. vas- Gary, Dame Gary, regalo, dame. espérate. Tú no me respondas. Ese vacío que se dejó ¿Por qué ahí, estudiaste? ese vacío que se dejó ahí, ellos tenían como que llenarlo de una forma Ajá. para complementar a ese hogar que se iba a quedar sin esa hija. ¿Tú crees que fue así? No lo vea como que se la está comparando. Eso es lo que Ajá. quiere decir. Te compro tu hija. ¿Cuánto cuesta? Yo no vendo mi hija. Te van a decir eso. No hay precio que tú puedas darme para ayudarte a mi hija. Ahí va. Ahora, Perdón. si mi hija ahí- quiere estar contigo, mi hija hace cosas aquí. Yo voy a tener un vacío. Para llenar ese vacío yo necesito 20 vacas, Sí, pero no. 10 becerros. Dele. Sí, pero no. ¿Cuál es el sí? ¿Cuál es el no? Eso era muy drástico el novio decirle en pocas palabras, te compro a tu hija. ¿Qué vale tu hija? Deme la dote de su hija. La dote. ¿Cuál es el coste de la dote de su hija suya? De la hija suya. Era muy drástico. Para mí sí. Es dato el dinero que hay que darle por, Sí. por la hija, por la novia. Si es así, Era sí. vendiendo un ser humano que estaba, ¿verdad? Si es así, sí. Pero era como dice Ismael que estudió el libro. Gary que estudió el libro. Eran dos cosas. Ah, pero con razón, ¿eh? Pero lo estoy entendiendo que... Oh. ese la A mí sabe. no me mandan nada. No, porque... No, pues el libro no fue ahora que yo lo leí. No, cuando yo era maestro de escuela bíblica, yo a ustedes cansado chino. Pasa Decir, que mire, yo le hago lean tal caso al libro, maestro, tú lean no. tal libro, lean tal cosa. Este fue el único de 50 que me hizo caso. Ah, no, porque imagínate, se está refrescando. ¿El qué? No, pero eso no es de ahí, no es de este libro. Es un libro que se llama Tiempos de las Tierras Bíblicas. Lo uso en el tiempo de la bíblica. Hay otro que Eso sí, se costumbres. llama Perdón. Tras la huella del maestro, bien interesante. Que todos esos libros usted lo recomendó cuando daba clases, pero hay alumnos No, y él no, alumnos. porque llegaba tarde Ah, también. Yo no llevaba y esa ponía su propio tema. parte. También, ¿verdad? Tú no sabes la lucha que yo cogí. Es difícil. Pues Sí, bien, era como decía, la dote era por varias cosas. Primero, lo que ella representaba económicamente para el hogar, porque las mujeres, todo el mundo desempeñaba algo en la casa. No habían vago, ¿Tú me entiendes? David, ¿dónde estaba? pastoreando ovejas. Pastoreando ovejas, el más chiquito. Rebeca, ¿de dónde la sacaron? Ella fue a echarle agua, fue a buscar agua en un pozo. ¿Me entiendes? O sea, entonces el padre evaluaba que, como decía Gary, que dejaba de percibir. Pero también de esa dote no era para el viejo solo. De eso había una parte para ella. De ese dinero había una parte para ella. Por si el matrimonio no da pie con bola, como se dice, no llegaba a feliz término, pues ella no quedara desamparada. Ella tuviera un sustento. Fíjate en una de las parábolas que dice el maestro de la mujer que se le perdió el dracma. Que se le perdió el dracma. Sí, se le perdió su dote. Se le perdió su regalo. Hizo fiesta cuando lo encontró. No recuerdo de eso. Sí, el Señor narra a partir del capítulo 5 las enseñanzas y ahí hay que dice el reino de los cielos será semejante a una mujer que perdió un dracma, ¿me entienden?
que cuando lo encontró invitó a sus amigas, etcétera. Ok. O sea, eso O sea, era que de ese ella. dinero era cuando el padre del novio, o en este Le caso el daba. esposo, le daba... ¿Era el padre o era el novio el que daba ese dinero? No, el novio daba el dinero al padre, pero el padre se quedaba con una parte y también el padre le daba No, no, yo digo a que si su era hija. el padre del novio o el mismo novio. No, el novio le da otra parte, que más adelante Ok, vamos. ok. Entonces, esa parte se trata que a ella, que le costaba. Entonces, ahí el padre le pedía la dote. Cuando la hija se casaba, le daba algo, le daba algo siempre. Que nunca se vaya con la mano vacía, ya sea esclava, ya sea tierra, etcétera, etcétera. Para que en dado caso, si el matrimonio, como dicen los viejos de nosotros, si esa niña fracasa, tenga que vivir. Ok. Vamos a la hablar del siguiente matrimonio. parte. Ya llegamos al acuerdo. Ok. Entonces, el papel, el folder blanco que te llevaba, el folder en khaki, Ujú. entonces ponían ahí a qué acuerdo llegaban. ¿A qué costaba la dote? Un ¿A qué se contrato. comprometía? Así mismo se llama el contrato, el kishdi, una cosa rara, un nombre árabe. Bueno, ¿A qué se comprometía era él como esposo y a qué se comprometía ella como esposa? como el matrimonio hoy en El día. Como el matrimonio. contrato matrimonial hoy en día. Exactamente. De las Entonces, buenas y las malas. papá, Claro. lo firmaban. Él firmaban, hacían el contrato. Y habían Y, copia de eso. ¿Quién se quedaba con la copia? El papá de la mujer, seguro. bueno, no Después, sé. Y luego se lo daban a ella para ver si estaba de acuerdo con todo lo que se escribió. Si estaba de acuerdo con lo que se escribió, pues fiesta y mañana gallo. exacto. Entonces venía con la segunda parte, que era la otra parte, que era brindar con el vino, con el odres. Ok. Que el vino de ese entonces no es igual que el de ahora. El vino de aquel entonces era, bueno, tenía mucha más agua. La destilación no era igual, te No dice. es lo mismo, no es lo No, mismo. no. Ejemplo, para ellos hacer el vino, fíjate que la Biblia dice, Jesucristo dice, no ponga un Odre viejo, parcho, un vino nuevo, no un odre remiende, viejo, que lo porque, revienta después. exacto, el vino nuevo lo echaban ahí en ese odre nuevo, lo ponían, por decirlo, arriba del fogón. Y se enchanzaba y crecía. Arriba del fogón para que el humo, ¿verdad?, lo vaya añejando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya es otro tipo de proceso. Luego de eso, entonces, el novio le daba a la novia. Ese contrato era de que estaba separado. Entonces, el novio le daba a la novia dones, Que eran dones. regalos, arras. ¿A qué similitud tiene eso con nosotros? Jesús dijo que la iglesia es su novia. Ajá, ¿y Jesús qué nos pasó dio- con Jesús? Jesús nos dio dones. ¿Cuáles son esos regalos? El Espíritu Santo. Los dones, los frutos del Dones. Espíritu. Y Fruto y también, dones bueno, y son también habla diferentes. de los dones, que habla de Dones. lengua, interpretación, profecías. Esos regalos el Señor nos los dio. Nos dio también su Santo Espíritu. Cuando la Biblia dice arras, es una garantía. Ismael y yo hicimos un negocio y yo le doy un avance a Ismael. Y ese avance es como garantía de que yo voy a saldar el negocio. Eso es arra. Entonces el novio le daba arra a la novia como garantía de que él iba a volver por ella. Y le daba una prenda, ya sea un anillo, ya sea un velo, un anillo que por lo Eso era como el regular, compromiso, entonces. ajá, no necesariamente tiene que ser anillo. Digo, Era un regalo. era como el compromiso. Ese era el lo que hoy en compromiso, día pero ya se- estaban legalmente casados en el documento. Ok. Bien, ya estaban legalmente casados en el documento. Y ella llevaba su regalo, que todo el mundo viera que ella era apartada para el novio, que ella era apartada, que ella estaba comprometida, como el Señor nos exige que andemos. Es igual, pregunto, ¿no tiene similitud el ritual de una boda con el ministerio de Jesucristo? Sí, Jesús lo dijo. Jesús dijo que la iglesia es su novia
y hacía muchas comparaciones con eso. Exacto. Por ejemplo, cuando las 10 vírgenes y el esposo hace muchas Esa es comparaciones. la otra parte. Esas que estoy en visión. No tú estás leyendo. Tú lees. Por eso que tengo el Emma, micrófono. Emma, tú te puedes ir. No, él tapa los cortes ahí. Para los Vamos highlights. que por cierto, esta intervención mía llega gracias a Benjamín. Ah, sí. Sí. Todo lo que Hablan tiene un que chin ver de lo que usted con- hace. Que por cierto, yo tuve hoy que cambiar una goma y yo llamé a Ezequiel. todo lo ¿cómo que es? tiene que ver con goma, nosotros, Hablé en el micrófono, Ezequiel. todo lo que tiene que ver con goma, se lo resolvemos. Goma. De importación. Yo compré también con usted que me están funcionando nítido. La La tuercas. seguridad, la tuerca de seguridad. Tornillería. Todo aquel tipo de tornillo también se lo conseguimos. ¿Cómo Bien, se llama? ya. Benjami. Benjavi Comercial. Benjavi. Sí, Benjavi Comercial. Benjavi. Eso en Instagram. En 829, WhatsApp, no, en estoy arcaico. Ah, ok. No he tenido tiempo para eso. 829-465-0073. No he tenido tiempo para eso. ¿Eh? TikTok. Si quieren más donas también pueden comer. No fui yo. Esa no fui yo. ¿Qué fue? Sí, gracias por la dona. Ok. Este hombre no va a aprender nunca a hablar con micrófono. Ya. Sí, Te hablando. decía que fíjate cómo el novio le daba a la novia esa arra, esos regalos, esos dones para que anduvieran con él, con esos dones. Y es una demostración también. Y ella tenía que responder, demostrarle a todo el mundo que ella era separada, que ella era apartada. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Que la gente la reconozca como iglesia. Que es Apartado para Dios. apartado, que es separado. Luego de eso, entonces, lo bañaban, lo bautizaban. Y ahí no era el bautismo como nosotros lo conocemos. Yo creo que te vi o me vi una cosa así, que era rociar, que era bañar. Aunque en el griego, el bautismo, que era sumergir En agua. en agua. Sí, porque vemos con el etíope que él vio un río y dijo que Sí. yo puedo bautizarme. O sea, que deja casi implícito que... Pero era más acuérdate que sumersión. fue con base a una cultura hebrea donde se rociaba, donde se lavaba, donde se echaba agua. Y el idioma la palabra que seleccionan es algo muy parecido en el hebreo, que es el bautismo, que es sumergir. ¿Me entiendes? Pero cualquiera de las dos prácticas, ya sea que lo bañaban o lo echaban en agua, lo importante era que eran lavados. Por separado. A la novia se le cambiaba la ropa de soltera y se le ponía una ropa que demostraba que ella estaba comprometida. Que vea sus vestiduras. Cambiar su vestidura. El padre del novio le daba la bienvenida. O sea, tú eres hija mía. Y el novio también le decía, voy pues a preparar lugar. Y vendré por ti. Aguántate ahí. No, dice... Él amenazaba, le decía, yo vengo ahora. Espérame, eran separados por un tiempo, Yo por voy a un resolver año, algo ahora. el tiempo que sea, pero voy a ese resolver. tiempo, Yo decía, yo voy a resolver yo algo vengo ahora. No te Aguántate desesperes. ahí, no te desesperes, pero ya queda como que Desposada. posada, ya estaban Apartada. casados. Lo que pasó con María y José, Que no habían consumido pero no todavía, habían consumido, no habían hecho ya la ceremonia, que era diferente a la segunda parte. Ah, pero una desesperación porque... Cónchale. No, ya estuvimos Tanto contra. proceso para esperar. Óyelo. No, diciendo tanto proceso y después que tú acabas, empecé a esperar. Pero aquí al revés, en los tiempos de hoy al revés. No, ahora al revés. Empiezan por el final. No, después que tienen hijos, dije, pero vamos a casarnos, que tenemos 2 hijos. Sí. Después con 3 muchachos, esto como que no funcionó. Explícame. Entonces el novio le decía, voy pues a preparar lugar, vengo ahora. ¿Qué le dijo Jesucristo? Voy a preparar moradas para ustedes. Voy pues a preparar lugar. Tú no sabes ninguna, ¿y qué, loco? ¿Tiene el micrófono? ¿Qué tú quieres? Está bien, Te- dáselo, te lo voy a dar. No lo dáselo. quiero. Pues dáselo. No lo quiero. Ah, Yo vengo tigrazo. aquí a esto. Cuando me ponga mi...
Voy a dejar que él responda para la otra. Sí. Ok, está bien. ¿Qué pasa? Nadie sabía cuando el novio venía por la novia. Solamente el padre. El padre era el que tomaba la decisión. Por eso, ¡ay, tiene que ponerle rayo. Todo coordina ahora. Todo tiene sentido lo que dice la palabra, ¿verdad? Por eso es interesante estudiar la escritura en el contexto histórico-social. El padre, a medida que el hijo va Yo me avanzando, imagino, Ezequiel, este mensaje para el pueblo judío. O sea, porque este mensaje para nosotros tiene sentido. Pero para el pueblo judío tiene que tener mucho más coherencia. mucho más, ellos lo entendían. Tiene que ser Ellos algo, lo pero, entendían digo, así. pero él va a volver, pero nadie sabe. Es como cuando el esposo no sabe. Por eso es que Pablo no, Jesús vuelve. ¿Me entiendes? Porque entendía su cultura. Y esa era la labor que tenían los discípulos, de demostrar el evangelio a esta cultura totalmente diferente. A los griegos en ese caso. ¿Cómo tú le enseñas a un extranjero Los gentiles. que la habichuela con dulce que es buena? Dice, eso es asquerosidad. Que en la 42 de Capotillo te puede pasar algo de noche. En el micrófono, man. No, decía que en la 42 de Capotillo, como tú le enseñas a un extranjero, que te va a pasar algo a las 12 de la noche. Entonces ahí sí tú quieres aportar, pero no quieres aportar cuando estamos hablando de... Te tiró un gancho, fue. Te hizo un estigma. Diga, profesor. ¿Qué te estaba? No, que como tú le enseñas a otras culturas, cosas que son Que intrínsecas tú le de tu enseñas la cultura. habichuela con dulce, para nosotros es riquísimo. Pero tú le enseñas la habichuela con dulce a un extranjero, dice, ¿y esa O qué? eso no, porque eso es Un comida. decir. Algo como, por ejemplo, ¿cómo tú le enseñas a alguien que los 25 hay que comprarse una ropa nueva? ¿Por Para qué? tú salir. Te queda, ¿pero por qué? Si yo tengo mi ropa. No, pero el Que tú, 25 no, que tienes porque que comprarte una ropita nueva. en otra cultura se regala. Claro, en meses diferentes. Que tú tienes que pintar la casa. También pinta la casa. Sí, pero porque yo tengo que pintar la casa, en mi casa no, tiene que pintar la casa. Sí, Porque todo que siempre tiene, así. en nuestra cultura todo eso tiene un porqué. Ujú. ¿Me entiendes? ¿Por qué, Ismael? Porque nuestro querido pueblo, República Dominicana, ha tomado como tradición pintar. Eso fue lo que dijimos. Sí, pero ¿de dónde en nació esa diciembre. tradición? ¿Por qué? ¿De dónde nació la tradición? ¿De dónde nace esa tradición? De nuestros ancestros. Ok. O sea, con el fuego, estaban prendiendo un fuego y dijeron, wow, pintar casa, Trujillo diciembre. era dueño de toda esa... Pintura tropical, pintura de de toda el que industrializó nuestro país. El generalísimo Generalísimo Rafael Leonidas Leonidas Trujillo. Ya él tiene otro apellido. Molina. Hail Hydra. Industrializó este país. Obviamente toda la empresa era La monopolizó también. Había que comprar zapatos, había que pintar Zapatería Trujillo. todo. Ciudad Trujillo. Y todo eso había que hacerlo en diciembre. Y tenían que pintar en diciembre con mi pintura, claro. Sí. Lo tenía bonito. En el cielo, Dios, y aquí Trujillo. Y comprar la brocha en mi cosa, en mi almacén. Fíjate que el Coyote siempre compraba cosas. Marca Atby. Aquí nosotros, marca Trujillo. Bien, ¿ya entendiste? Barras. Ok. Siga. Yo me quedé. Ah, no, estaba hablando de cómo tú le explicas, cómo yo... Entonces, Que para los judíos tenía más sentido el eso evangelio. es el evangelio. El padre era el único que entendía, que sabía cuándo el novio iba a ir por la novia. Por eso Jesucristo dice, no, mi padre sabe, eso ni el hijo del hombre sabe, solamente el padre lo sabe. A medida que el padre veía que el hijo iba avanzando en la preparación de la morada, y cuando estaba listo, veía que estaba listo, dice, ve por la novia. Pero en su defecto, la mujer se quedaba, ¿Haciendo qué? también estaba siendo preparada. En cosas del hogar. En cosas del hogar, en asuntos del hogar. Bien interesante. Entonces, Eso que dice, yo vendré aquí como ladrón en la noche. en la noche. Sí, es por eso. Dile que por eso. No, porque ya ahí estoy hablando de otra referencia, pero está bien. No, es lo mismo. Vamos a hacer la pasada también. Tú dijiste que él venía. Tú dijiste que el novio se acercaba, iba de noche.
No. Sí, iba de noche, pero yo no dije que iba de noche. Yo dije que era el Padre que sabía cuándo el Padre. Sí, por eso mismo haciendo referencia a que solamente Dios es el que El sabe que el Padre cuándo el que sabe Jesús cuándo viene. el Hijo del Hombre vendrá. Exacto. Y uno se preguntaba, y uno se preguntaba, ¿cómo que si Jesús es Dios, él no sabe cuándo viene? Pero le O enseñaba. sea, cuando tú leías eso, ¿no te pasaba eso por la cabeza? ¿O era a mí? Nada más. Sí y no. Desarrollate. Me gusta cuando yo digo sí y no. Sí, pero no. No, porque sí, porque Jesús era Dios, está bien, pero no, porque Él siempre le dio el lugar al Padre. Por eso Jesús hacía cosas también, no como hombre, pero, bueno, sí, como hombre, pero como su rol de Jesús en ese momento. Decía, por ejemplo, él le oraba al Padre, o sea, él le enseñó a los discípulos que al Padre que había que orar, ¿Cómo, no a Él. cómo el per se. Señor le enseña a los discípulos a orar? Si era un pueblo que estaban llamados a orar. ¿Por qué eso? Buena pregunta. ¿Respondes a Ismael. usted mismo? Era costumbre de que el maestro le enseñara a sus discípulos. Los fariseos le enseñaban a sus discípulos a orar. Ujú. Por eso los discípulos dicen, Señor, enseñó a orar. Y el Señor entonces le enseña a orar. Que la oración también tiene otro trasfondo cultural. Es como la oración, Ismael. Ve acá, ustedes vinieron No, hoy. fue para mí. yo no he dicho nada, mi amor. oración, simple. Es para esta participación que tenemos. Es que todo lo que yo diga ya ustedes lo quieren es ridiculizarme No, a no, mí. está bien, Yo está aquí, bien. que sé No, qué. tú a él no lo vas a humillar. La porque oración él es- ejemplo. Cielo, santificado, ¿y qué es lo que Pon está tu pasando? posca, pon tu posca, aparte. No, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero la oración, Es él que te quiere sacar. la oración ejemplo que la Sí, pues ya te la dije. pues, Dila. No te dejes coartar. Con esa. Ah, bueno. ¿Y esto? No Es porque no se la sabe. Está Sí, sí. bien. En síntesis, no se la No sabe. se la sabe, sí. Sí, diga. Jesús le enseñó a orar. Bien, la novia era educada durante todo ese tiempo en preparativo del hogar. Ya el novio está listo. Ya hay que salir a El buscar. juidero. ¿Cómo se manejaba eso? La novia, la boda se celebraba donde iba a residir, donde la novia iba a recibir morada, En la casa del marido. en la casa, en su nuevo hogar, no del marido, en su nueva casa. Pero mientras tanto, en lo que el marido viene, se celebraba lo siguiente. El novio se agarraba con sus amigos por allá. La novia se quedaba con sus amigas, con doncella igual que ella, alrededor. Y no sabían a qué hora tenía que venir el novio. Pero no haciendo de que se requerían nada de eso, como hacen Señor, ahora. reprenda esa mente tan cochina. No, porque ahora en la despedida se llevan de que strippers. Qué cosas así. cochinada, Dios mío. Usted te respeta. Lo que ya no hacen eso, brother. Por eso estoy diciendo, no haciendo frequerías como hacen ahora. Señor, reprenda. Pero No, porque no estamos hablando de cristianos. mi amor, no Ismael. estamos hablando de esta cultura que tú tienes. Por eso mismo. Estoy haciendo una pregunta que si no era como en estos tiempos. Señor, Esto es un alumno de verdad, son preguntas de verdad, no es No, como no, ahí no, que no, no ya, sabe lo que ya. está diciendo. pusiste un huevo. No, no, no. Ya pusiste un huevo. En verdad no, pero está bien. Cada vez que la pregunta le quedó alta. ¡Oh! Pero está bien, sí. Lo que pasa es que para poder explicarte tendría que ser muy gráfico. Dale. No, no, le estoy diciendo que cómo era, qué hacían en la espera. Bueno, ahí voy. En otras palabras. Tomaban vino. La novia estaba con Hacían cuenta con de que la tú no la no- puedes fregar ya sola. Bueno, estaba con la doncella. Hablando cosas de mujeres. No sé. Pero eso Nunca era fue. cosa de un día o eran cosas de días. La fiesta puede durar hasta 7 días. Oye, eso. Pero era fiesta. Pero vamos a una noche. La novia, la doncella, tenían que tener suficiente aceite porque no se sabe a qué hora venía el novio. Aceite que Porque tenía- por lo que tenían regular- flow, que tenían flow. Habla tú, porque Seguimos hablando. Ahí hay que hacer referencia a la Biblia cuando habla de las 7 vírgenes y las 7 insensatas. pero yo no sé qué le dio a él ahora. Está bien, dale. Cosa. Es un demonio de payasería, seguro que tiene. Sí. Que nos reprenda.
no se sabía que Después no cae el depósito y se pregunta. ¿Perdón? Sí. Que están cayendo los depósitos. Que después no Caen cae los el depósito y preguntan. se pregunta. ¿Qué depósito? No estoy entendiendo, Lo de escuché. YouTube. Siga, siga, Ah, siga. ya. Sí, que el talento. Tenemos que hablar sobre eso. Sí, Lo que así. tú No me se me desconcentre. lo que tú me diste el día pasado, no. No se me desconcentre. Tenemos que cuadrar a ver si el cheque tuyo es igual No, que- el de él se va a bajar por tardanza se va a bajar. Ok. Pero eso son cosas internas. Se va a quedar sin nada. Bien, ya. Vamos, continuamos para terminar el tema. Sí, ya tenemos una hora ya grabando. Ya tenemos una hora. Ay, mi madre. Vamos a terminar en síntesis, en rapidez. Se quedaban los invitados. El novio por lo regular venía de noche. Perdón. Venía de noche. Y los invitados tenían que tener a lámpara y aceite para poder alimentar esa lámpara. Porque no sabía a qué hora iba a venir el novio. Pero venía tarde en la noche. Y los invitados iban por todo el camino con un lámpara también de igual manera. Cuando venía el novio con sus amigos, alguien voceaba, ¡ahí viene el novio! Y el que estaba preparado, ¿qué hacía? Se iba Se iba. con su marido. Y el distintivo para usted poder entrar a esa boda era lo siguiente. Primero, estar vestido de novio. Perdón, estar bien vestido. Y segundo, tener una lámpara. Encendida. Encendida, claro está. Por eso, que la novia dice, hey, dame de tu dame tu aceite. Yo creía que te iba a decir que por eso el coro dice, pon aceite en tu lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Amado hermano, ya Cristo viene. Toma tu lámpara y Y échale ponle aceite. aceite. A ver, Échale aceite, échale aceite, échale aceite del Señor. exactamente. Esa es la explicación de la palabra de Dios Virgen. El novio venía por su novia. Tenían que tener... ¿Y por qué mantenían ese estrés de no decir? Bueno, que no, es que no había era un forma de estrés, era avisarle. fiesta. No, de no saber cuándo venía. Yo no sé. Eso es cosa de ellos. Cultura de ellos. Aquí te vamos a patear y que el que lo coja. Ajá, que se va a dime. casar. Dime. Yo te voy a escuchar así. Está bien. Sí. Total, lo que tú dices. Yo no decía tiene que sentido. aquí tienen un jamón patear y que el que lo coja, que hace, que tú te vas a casar. Ya, dime. Sí, pero eso es una actividad del momento, del coro. Güey, tírate. Porque es una cultura Pero una vaina aquí. de que yo voy ahí. Tú no sabes cuándo, pero yo voy para allá. en fiesta mientras. Ah, también, espérate. Y sigamos, vamos a avanzar. Que hay mucha explicación. Que Sí, no vamos a está resumirlo ya, que ya estamos cortando. llegando. Ya, perfecto. Llegan, se van. Tienen que estar bien vestidos, ¿verdad? Tienen que estar con su lámpara. Al lugar donde van a la novia, donde la novia va a posar, ¿verdad? Había algo un poquito crudo. Y era que los amigos tenían que dar fe y testimonio de que la amiga era virgen. Los Él amigos. llegaba, perdón, los amigos, sí. Ellos, para consumir el matrimonio, ellos entraban, hacían actividades propias para consumir el matrimonio. Así mismo, habían varios amigos que el novio le mostraban que la muchacha era virgen, que la muchacha estaba sin mancha, que la muchacha era pura. En ese entonces, ahora eso es una ridiculez, la pureza, tanto de hombre como de mujer, pero en ese entonces era joya, se apreciaba. Por eso no podemos mirar la cultura de ese entonces con la nuestra. Entonces, ¿por qué tú, Pablo, dices que presenta a la iglesia como un amigo se la presenta a su novio? Es eso, diciendo que la está presentando a la iglesia, a Jesucristo, a la iglesia virgen, pura, sin mancha, sin tacha. Entonces, ellos daban fe y testimonio y demostraban que sí, la muchacha era... ¿Cómo ellos daban el testimonio? Porque la conocían, no era porque No, veían su intimidad. porque el ¿verdad? novio le mostraba el paño de sangre cuando la muchacha... Oh. ¿Me entendiste? Era por eso. Por eso que yo entiendo que es un poquito fuerte esa escena. Pero eso son culturas, que para nosotros es un poquito bien controversial, pero para ellos era un hábito. Luego de O eso van sea, a comer. en van a otra cenar. palabra, para resumir,
después que ellos consumaban su intimidad, Van el a... novio hacía eso. Hey, miren, ¡Fulano, aquí te fui yo. extraño! Fui ¡Ah, yo. esa hija mía! Prendían una sábana en el Fui cuarto. yo. Y el papá, esa hija mía, ese apellido Mota seria como el de Está seria. ¿Me entiendes? Y el novio le decía... Eso era orgullo. Y el novio le decía a su amigo, hey, ¿tú no soy? Fui yo. A nadie puede decir que yo inauguré ahí, yo corté tela. Pero eso es con Yo nuestra corté tela mentalidad. ahí. Con doble sentido. Duro. Yo, fuiste tú. No, cuando uno inaugura, se corta tela. Ah, ok, claro. Luego consumado el matrimonio, los novios procedían a cenar y los dos tomaban de una misma copa. Ay, santo. Él lo entendía. Ah, Él no lo entendió. ¿Tú entendiste? Yo entendí, yo entendí. Dale Yo el entendí de micrófono. una vez. Ustedes entendieron. No, ustedes, dale el micrófono para que yo no quiero solamente que Gary responda. Yo quiero que Gary En me serio, explique. Quiero que en Gary me serio. explique. Porque ¿sabes lo que Gary hace? Espera que tú explicas para explicar. Y quiero decirle algo, ya que estamos terminando. Sí, ya que el tiempo se va a acabar. Ahora que va a hablar tu Para la próxima, quiero que me envíes el tema. ¿Sabes por qué? Porque el Gary No, tiene... no. Escúchame. Gary tiene una inteligencia artificial. Él prepara sus preguntas y luego viene y te las hace a ti aquí. No, mi como amor. que él es un pro. De verdad, mira, él y yo nunca nos hemos puesto de acuerdo. Yo le digo, mira, yo voy a hablar de tal tema y ya. Lo que... Yo ni el tema. Ellos no van a entender. Ah, no, esa eso sí, dinámica. excúsame. Yo ni el tema. No te lo dije. Mala mía. No, porque él me está hablando de eso de hace mucho. Porque él leyó el libro que yo le recomendé y siempre me ha hablado opinión de eso. Salió mal, no importa. Ya sigue. Bien, pero te voy a mandar el tema. Que No, por porque eso yo era lo que pongo, decía... Perdón, yo lo pongo en el grupo. No, tú no lo pusiste en el grupo. No, en esta vuelta no. Está bien, En ya. esta, que yo sé no, en esta vuelta no. Le dije, Entonces, decían que tomara de una sola copa. tomaban de una misma copa. ¿A qué dio pie eso? ¿Qué le acuerda eso? ¿Qué te acuerda eso? Jesús en la cena. A la Santa Cena. ¿Me entiendes? A la Santa Cena. Van a tomar una copa. El que tomo de mi copa, ese me va a traicionar. No, pero ya sí, pero ahí vemos que ahí hay otro hábito de cultura. Pero vámonos a la parte de la Santa Cena. Tomaban de esa misma copa. Y hubo una ocasión que O sea uno de los que esa discípulos- copa representaba ese vínculo, esa formalidad, son no, uno. ese contrato de Hay un momento que se rompe la copa, no sé si antes o después, pero el caso es que ellos tomaban en una copa de plata que representaba redención. En el Antiguo Testamento la plata representaba redención y el oro representaba, si no estoy equivocado, el estar en la presencia del Señor. Bien, el caso es que ellos, los novios, finalizaban la noche cenando de esa manera. ¿Cómo va a finalizar la ascensión, la historia de la iglesia con Jesucristo? yo cenaré junto con vosotros Con la allá en cena el del cielo. Cordero. Y fíjate que en un solo capítulo, lo que hemos podido extraer. Extraímos en el capítulo de Mateo la genealogía, la importancia, quienes poseían eso. El Y nacimiento de extraemos Jesús. también del primer capítulo el nacimiento de Jesús. Que en hebreo, en griego es Jesús, en hebreo es Josué. Esto va a ser, es el tráiler que para el otro capítulo, porque el tráiler para el otro capítulo. Amén. El cliffhanger, pues. Nada, señores, muchas gracias, maestro, por hablarnos un poco sobre cómo se compara los matrimonios en los tiempos de las tierras bíblicas con el Evangelio. Para mí, todo muy interesante. Gracias, yo aquí con un policía acotado. No. En esta fui yo que tuve la culpa. Porque yo le dije, vamos para el mira, voy a hablar de este tema. ¿Podemos grabarlo? Tú dices, Mael, ya Excúsame. haciéndose la víctima. No, Haciéndose la te víctima. voy a tirar, tranquilo. Mejor cómprate el cable que no hace falta para... ¿Cuánto vale el cable? He conseguido, he conseguido que es más difícil que lo que vale. Nada, señores, ya tenemos el tiempo encima. Esto es Chin de Todo Podcast. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Spotify,
Apple Podcast y principalmente en YouTube, que nos hacen falta varios seguidores ya para llegar a los 100. Espero que se puedan suscribir en el enlace que va a estar en la descripción. Nos vemos en la próxima.